porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre había Carlos Solero presenta Letras en la Tormenta. Che, pero yo lo conozco mucho a mi amigo Carlitos Solero. Seguro que él piensa parte de todo eso lo que dice el tango, pero también estoy seguro que rescata un montón de valores de esto del mundo. ¿No es cierto? Sí, por supuesto. Buenos días. Bueno, en primer lugar, disculpas acá al equipo de compañeras, compañeros. Vengo lleno de pinchazos. Estoy casi como un toro que viene de una yerra, ¿no? Sí, no, bueno, una imagen quizá un poco, nada más que descornado. Eso sí. Eso sí. Pero bueno, vengo al laboratorio de análisis y luego la colocación de la insulina, lo cual lo es un poco. Hoy, 8 de abril, nos regala Eduardo Galeano, en Los Hijos de los Días, algo breve y contundente. El hombre que nació muchas veces. Hoy murió en 1973 Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso, más conocido como Pablo Picasso. Claro, digo, en Málaga. Uno es para entender que él había nacido que después produjera todo exactamente en 1881 y se ve que le gustó porque siguió naciendo. Eso dice Galeano. Nosotros hoy vamos a hablar de Francisco Urondo. Honestos como tenemos que ser con la audiencia. Habíamos anunciado que íbamos a hablar de la prosa y de la poesía de Urondo. Siendo tan vasta la producción de este autor tan prolífico, en su breve vida de 46 años, como vamos a ver, estamos hablando de Francisco Paco Urondo, que nació en Santa Fe en el año 1930 y fue abatido por un grupo por fuerzas conjuntas en 1976 en la ciudad de Mendoza. Nos vamos a dedicar hoy a la poesía de Paco Urondo, o aparte de la poesía de Paco Urondo, que afortunadamente fue reunida, esa obra poética, en una cuarta edición ya, por la editorial Adriana Hidalgo, que vale la pena destacar, y hay algo que Sebastián Riestra siempre dice, y Germán Armando de Juguete Rabioso, que es una cierta paradoja, ¿no? Todos creen que Adriana Hidalgo es un personaje de ficción y realmente existe, que Beatriz Viterbo existió, y es el personaje de Borges en la Aleph. Y esta es la cuarta edición, Javier Urondo tiene los derechos, es del año 2014. Francisco Paco Urondo, como digo, es un autor muy prolífico. Según un libro de Pablo Montanaro, que ha hecho una biografía, una segunda biografía de Francisco Paco Urondo, que es un periodista y poeta que vive en la Patagonia Argentina, editada por Homo Sapiens, el primer libro. Sí. Él dice que en realidad es mucho más meritoria la poesía de Paco Urondo, más intensa, no porque le quite mérito a la obra periodística, pero cree que la poesía de Paco Urondo es lo que lo identifica. Justamente en el estudio que hace Pablo Montanaro, dice, porque se adentró en este tema, Paco Urondo es algo así como un maldito dentro de la poesía y dentro de la política argentina. Hay que decirlo esto porque en realidad siempre fue un disidente. Es decir, él se forma en esa maravillosa revista que se llamaba Poesía de Buenos Aires, Poesía Buenos Aires, perdón, pero después tomó un camino independiente. Y bueno, vamos a ver en los poemas que vamos a compartir con la audiencia, que son breves, pero muy intensos, que, bueno, no se puede separar lo que es distintos aspectos de la vida de la poesía de Urondo, desde los poemas de amor que siempre tienen carácter social o un costado social, hasta los poemas netamente sociales, nunca panfletarios, y que va a ser permanente esta labor de Urondo, aún en la clandestinidad, aún en la prisión, o sea, nunca va a dejar de escribir poesía. Sí, sí. Y la obra periodística la vamos a abordar quizá el mes que viene, porque tiene otras características, ¿no? Él formó parte del periódico, del diario Noticias, junto con Rodolfo Walsh y con Juan Gelman, otros dos disidentes. No es casualidad que la muerte de Urondo, que la dirección de Montoneros, más precisamente el señor Firmenich, por llamarlo de alguna manera, atribuyó a que había tomado la pastilla de cianuro. No, Paco Urondo murió en un enfrentamiento, y en este libro de Montanaro está inclusive las actas del juicio, en el cual se juzga el asesinato y luego posterior desaparición forzada de Francisco Paco Urondo. Para hacer un poco un raconto de la obra de
Durondo, en 1954, él va a dar a conocer un libro que se llama La Perichole, luego en 1956, Historia Antigua, 2 poemas 1959, Breves 1959, Lugares 1961, Nombres 1963. Del otro lado, en 1967, que es del que vamos a llenar algunos poemas, Adolecer 1968, todos los poemas 1972, que incluye poemas póstumos. Eso es una compilación que hizo Casa de las Américas de Cuba. Tiene mucho que ver el viaje de Paco Urondo hacia Cuba, y como digo, no se puede separar en Urondo lo que es su producción literaria de lo que es su propia vida. Paco Urondo se definía como marxista, va a viajar a Cuba, va a tomar contacto con la Revolución Cubana, con el Che Guevara precisamente, y es paradójico que él haya integrado las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por ejemplo con Juan Gelman y otros, y con también Rodolfo Walsh, y que luego ingrese a Montoneros, estando siempre distanciado de la dirección de esta organización político-militar. Que eso tiene que ver con el derrotero luego de Urondo, como digo, que lo va a llevar a morir abatido en Mendoza. Y él pedía que por favor no lo mandaran ni a Santa Fe Capital, donde era muy conocido, ni a Mendoza. Luego la dirección de Montoneros lo mandó a Mendoza. Allí muere Paco Urondo, como digo, en un enfrentamiento, claramente, o sea, enfrenta la represión, inclusive acompañado de su compañera de la vida entonces y de sus hijos, ¿no? Y esto es muy terrible porque Urondo, por ejemplo, en 1967 la editorial Biblioteca Vigil, esto lo hemos dicho, lo mencionamos la columna de la semana pasada, le va a publicar en 1967 este libro que se llama Del Otro Lado. Digo, este libro es el que tengo en la mano, que reúne poemas de 1960 a 1965. Ya podemos aquí encontrar esto que digo, ¿no? Esto es un poema de amor, pero de un amor muy particular. Había pasiones en la vida de Urondo, aparte de la literatura, la militancia política, el amor por las mujeres, cosa que era muy criticado por la moralina de esta organización que mencioné antes. Y bueno, era un indisciplinado, era un disidente, fue un hombre que vivió 46 años, pero podía haber producido mucho más. En realidad le iba la vida. Esto se llama Descuidos. Ajá. Y dice lo siguiente: mi mano se desliza en busca de los pechos expertos, el agua es tibia y generosa. Bajo la tela prevenida de su prenda nocturna han bajado los cielos para dejar caer el primer movimiento del agua. Parece que va a llover, todo está quieto y solo. Ella puede demorar las cosas, ocultar algo bajo todavía. Puede salvarse, Dios mío, que no haya pedido eso entre tantas agudezas. Solo me tranquiliza que sea una mujer de mundo. Tiene astucia para el naipe y para la indolencia. Es hábil con su cuerpo elegido que se encrespa y ruge. Conoce a fondo los placeres, pero con el temporal irrumpen sus fragancias secretas. Es hecho una delicadeza que nunca pudo controlar. Entonces la excede su innecesaria vergüenza, los sueños quebrantados, el olvido, y la dejo llorando, perdida en su mundo, en nuestro dudoso mundo, tan frágilmente suspendido. La verdad que conmueve, no hay forma, digamos, de que no tengamos a este Paco Urondo dándonos casi un crobo a la mandíbula, como dice Roberto Dahl, sacudiéndonos. Fijémonos en esto: muerte y transfiguración. Algunos amigos no estuvieron anoche, y para siempre he quedado triste, por un tiempo que hace lo de siempre. Tenía mucho alcohol en la cabeza, como un sargento que conocí en otro aniversario menos festejado que el de anoche, en el que de tal manera me sentí. Era noche cerrada la de ayer. Era hermoso el tiempo, en la noche no llovía, nada pasaba. Todo estaba igual que antes. Me había arrepentido, me perdonaban. Era salvado para siempre en este tiempo que todavía no ha muerto. Todo vive a mi alrededor. El frío gozaba de la vida. La inconsecuente soledad era feliz mirándome envejecer. Daba tumbos en la cabeza saturada de bostezos y compasiones. Celebramos 32 años de vida que pertenecían, y hablando del futuro, un llanto tierno nos envolvía. Y nos envolvió. Y llegaron a odiarme y a maldecir el día en que mi madre me inspiró sobre el mundo. Y le dejo acá al amigo Carlos Núñez para que él, con una voz mucho mejor que la mía, el poema que da nombre a esta edición 1967, que a instancias de Rubén Naranjo había que publicarla sí o sí,
justamente porque Francisco Paco Urondo estaba en la cárcel. 1967, la dictadura cívico-militar eclesial de Juan Carlos Onganía. Entonces era una forma, como habíamos dicho el otro día, me lo decía el propio Rubén Naranjo, de visibilizarlo a Paco Urondo, que todavía no era una figura de renombre. Y que además, gran amigo de Juan Gelman, pero al ser contemporáneo de Gelman quedó un tanto eclipsada la obra de Urondo. Del otro lado, Paco Urondo, a ver. Es cierto. Cuando estuvimos desesperados, alguien contó la historia. No se la puede escuchar serenamente. Tiemblan las manos. El corazón se encoge de dolor. Da un poco de miedo mirar a la gente, detenerse. Ocurre lo de siempre. Estábamos perdidos y la historia era confusa. Nada tenía que ver con la certeza, ni con el muslo de la Bataclana. No intervinieron traiciones. No es una vulgar historia de fervores o de mantenidas. Tu mano es necesaria para sobrellevarla. También aquella vez, siempre aquella vez, apagaron las luces y fue necesaria la presencia de tu mano. Nos apretamos las manos en la sala impenetrable. Temblamos ante la cólera que aún no se había manifestado, que nunca llegaría a marcarnos como sospechábamos, sino de otra manera. Nuestras manos procuraban ordenar el temblor, dominar el doloroso pánico, y todo porque Humphrey Bogart había resucitado. Estábamos perdidos en aquel cine y él no era como el Redentor. Su cruz no era un mandato, era la inteligencia del hombre, era la resurrección de la ciencia y de nuestros queridos finados. Hace mucho que nos pasó esto. La mano fría del cadáver impenitente rozaba los sueños, acariciaba nuestros tiernos rostros despavoridos. Desde aquella vez no sabemos qué hacer con las historias, con los muertos que no aceptan su desdichada condición. No sabemos qué hacer con el miedo, no sabemos encontrar nuestras manos, nuestra tristeza. El mundo inconsistente. Hubo muchas anécdotas como esta. ¿Quién no tiene cosas horribles que contar? ¿Quién no tiene su historia? Pero nadie supo qué decir, nadie supo qué hacer cuando alguien la contó. Seguramente al escucharla buscarás una mano. Será como antes, pero enseguida intentarás olvidar que estuvimos tristes o asustados. Tampoco sabrás qué decir cuando se haga tarde, lo de siempre. Tendrás ganas de llorar y nada más. Nadie esperaba una historia como esta, tan lamentable. ¿Por qué no llorar entonces? ¿Por qué no perderse en la espesura de la sala? Se derramará sobre tu memoria como el alcohol que se vuelca entre los nervios y la madrugada. La historia sobrevolará tu linda cabecita. Será un cuervo que sacudirá tus entrañas corrompidas, que despeinará cariñosamente tu pelo. Yo creo que realmente es impactante. Nos vamos a encontrar con Paco Urondo en otras facetas. Ajá. Por ejemplo, guionista de televisión. Guionista de es televisión. un personaje, como decimos, aunque sea repetida la frase, polifacético, verdaderamente, ¿no? Porque pensar que en 46 años Ajá. ha dejado esta obra y pertenece a una generación que evidentemente se jugaba el resto, ¿no? Hay semejanzas que siempre encontré entre la figura, no digo la escritura porque no es el mismo estilo, pero entre Paco y Roque Dalton. Sí, es cierto, y una vida parecida. Y una vida parecida con un final también parecido. Uh-huh. Roque Dalton fue asesinado por dirigentes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que hoy gobierna en la República de El Salvador, justamente por su disidencia, ¿no? Por su
libertad e independencia de pensamiento, y esto hay que decirlo, ¿no? Lo que algunos dirían el diletantismo pequeño burgués, ¿no? No digo esto como un calificativo degradante, pero realmente hay que pensar, no porque haya que poner ninguna figura como emblemática, ni mucho menos, pero es cierto la similitud que vos señalás, que comparto, entre Paco Urondo y Roque Dalton. Es notorio esto y es trágicamente notorio. Retomaremos entonces a Paco el mes próximo, en mayo, vamos a retomar a Paco Urondo en la parte de su obra periodística, donde nos vamos a encontrar con algunos verdaderos hallazgos, ¿no? Por ejemplo, la entrevista lo nombré aquí también, pero lo retiramos, a un escritor que ya no se frecuenta, Eduardo Zamacois, que era un exiliado republicano de origen catalán, a quien lo va a entrevistar Paco Urondo, y este señor, que era libertario, se siente bastante extrañado de que alguien todavía se acuerde de él en la República Argentina. Zamacois fue muy popular en la década del 30, del 40, gracias, pero después prácticamente ha quedado abandonado. Y le vamos anticipando que vísperas del 1 de mayo vamos a hablar de la novela Germinal de Emil Solá. Qué bueno, qué bueno. Emilio Sola, y vamos a traer aquí también algún poema de Alberto Giraldo. Qué lindo. Cerca de la fecha del Día Internacional de los Trabajadores. Para la próxima semana, en horario más conveniente, para todas y todos, Juan José Saer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tuvimos la fortuna, como la tenemos siempre en esta emisora, de contar con la participación, inestimable participación, de nuestro querido amigo, compañero Carlos Solero. Nos vamos a despedir hoy con un tema que va a cantar Simone. Y lo vamos a hacer de alguna forma recordando que hace 365 días que está preso Lula. Cuando tanta gente que ha golpeado enormemente a los hermanos brasileños está ahí, libre, vivita, coleando y estafando. Pedimos por la libertad de Lula y nos vamos con este tema que también es un emblema para todos los que ya tenemos unos cuantos años. Se llama Para que no digan que no hablé de las flores. Vamos. Búscanos en Instagram y Facebook. Somos Radioteca. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos